seguidores de Kirby Crackle. Esta es una continuación a nuestro vídeo Superman, la maldición de Siegel y Shuster. En este primer episodio de los que serían nuestro acercamiento sobre la edad de oro del cómic norteamericano, os contamos la historia de los creadores de Superman, de sus primeras apariciones en Action Comics, y de cómo este éxito desproporcionado acabó sepultando la carrera de dos genios, convirtiendo a su personaje estrella en una maldición. Es por ello que en este vídeo pretendemos contaros cómo el Hombre de Acero, Superman, se consolidó como el mito que es hoy en día para el cómic de superhéroes. Jerry Siegel, guionista, y Joe Shuster, dibujante, lo habían conseguido. El personaje creado por dos chicos de Cleveland a finales de los años 30 estaba en la cresta de una ola que parecía no tener fin. Dos jóvenes de familias humildes e hijos de inmigrantes habían creado ellos solos un género, y con mucho trabajo sentaron las bases de parte del cómic del siglo XX. Durante estos primeros y frenéticos años habían aparecido numerosos aliados, fruto de la política de empresa de National Comics, que empezó a presentar en todas sus cabeceras nuevas propuestas mes tras mes. Unas privilegiadas cosechaban el suficiente éxito para mantenerse en plantilla, o incluso conseguir serie propia. Otras, sin embargo, se veían abocadas al fracaso más absoluto. Esto ocurría en National, en All American y en Detective Comics. Además, la ola de Superman trajo consigo imitadores, como el disputado Wonder Man del estudio de Will Eisner o el exitoso Capitán Marvel del que tenemos un vídeo en nuestro canal. Superman hizo despegar un género que parecía no perder popularidad. Si los pulps que en su día publicaban editoriales como Timely habían entretenido a cientos de miles de lectores, el comic book, apoyado en su mayoría en los superhéroes, consiguió elevar tanto las ventas como ingresos a millones. Y si algo conocían muy bien Jerry Siegel y National, era que los cómics no eran el único modo de explotar la propiedad intelectual de Superman. En enero de 1939 se estrenó la tira de prensa del personaje, y los domingos su página completa. En los kioscos los niños no solían reclamar Action Comics, demandaban la serie en la que aparecía Superman, lo que planeó la llegada de una publicación individual para verano de ese mismo año, que se acabaría convirtiendo por sus números en una serie continuada. Para hacer frente a toda esta demanda, Shuster empezó a conformar un estudio de dibujo junto a Paul Cassidy, el primero en dibujar la icónica S en la capa de Superman, y Wayne Boring. Cassidy únicamente estuvo como ayudante 2 años. Sin embargo, la historia de Boring sería una íntimamente unida al Hombre de Acero. Sumémosle que a comienzos de los años 40 sus aventuras fueron adaptadas a un serial de radio, que en su introducción conformó la ya mítica frase Up in the sky, it's a bird, it's a plane, it's Superman. Y no solo se quedó en pegadizas frases, el serial presentó a Perry White, editor del Daily Star, y para que los niños se vieran partícipes en la serie, apareció el jovial y despistado Jimmy Olsen. Para poner la guinda al pastel, en septiembre de 1941 llegó la serie de animación del personaje, desarrollada por los estudios de los hermanos Fleischer. Una animación con un coste exorbitado, que contando de paso con las voces del serial sentó un precedente para el personaje y para la propia industria de la animación. Hablar de la serie daría para un vídeo entero, pero nos quedaremos con el hecho de que para ahorrar en tiempo y dibujo, decidieron mostrar por primera vez a un Superman que volaba, y que ya no debía dar grandes saltos como había ocurrido hasta ese entonces. El serial radiofónico y de animación, las tiras de prensa, los productos de merchandising y no olvidemos a las diferentes series de cómics sentenciaban un hecho ya totalmente respaldado. Superman era un éxito que se cuantificaba en cerca de 35 millones de consumidores, pero además dejaban entrever otro aspecto único y que ningún otro producto o creación humana habían llevado con tanto esfuerzo. Resultaba que las decisiones creativas aplicadas en uno u otro medio tenían una respuesta inmediata en el resto de colaboraciones. Los nuevos personajes del serial, la historia de Krypton que contaron durante semanas las publicaciones de prensa, las nuevas habilidades del héroe que nos presentaba la animación o las aventuras de la novela que ilustró el propio Joe Shuster acabaron volcadas en los cómics de Superman. Esta ya no era una franquicia diversificada, se trató de uno de los primeros personajes de la historia en ser transmedia y con una continuidad marcada. Superman empezó a protagonizar la serie World Finest junto con Batman,
y en All Star Comics era miembro honorario de la Sociedad de la Justicia. El éxito llevó a la creación de la marca Superman, administradora del personaje, manteniendo un férreo control sobre qué historias se contaban en cada medio, y este control le rebotó en la cara a Jerry Siegel. Luego de casi 4 años con el personaje, el contar las mismas historias una y otra vez estaba empezando a desgastar al guionista, que intentaba desarrollar poco a poco a su personaje. Superman había sido invencible todo este tiempo, y la invención de un neutralizador para sus poderes se hacía cada vez más necesario. La kriptonita, o como fue denominado, el Metal K, fue planteada para una historia revolucionaria del personaje, que lastimosamente nunca fue publicada. En ella, Lois descubre la identidad de Clark, uniendo fuerzas para continuar su cruzada por la justicia en un dúo que daría mucha importancia a la compañera de Superman. Sin embargo, la empresa no permitió explotar a Seeger una evolución del personaje, temiendo a que los lectores se desencantaran de la serie por estas nuevas incorporaciones. Comenzó la Segunda Guerra Mundial, y también la participación de Estados Unidos en el conflicto. Como todos los héroes que habían nacido durante esos años a la sombra del Hombre de Acero, Clark Kent y su identidad secreta comenzaron a luchar contra los nipones y los alemanes. Jerry Siegel fue movilizado, y durante esta ausencia de su creador, en National aprovecharon para cambiar todo aquello que Siegel se había parapetado en defender. Llegaron nuevos guionistas que dieron forma a una nueva explotación de la franquicia, Superboy. Los cómics del joven Clark Kent y de su vida en Smallville eran publicados en Morphan Comics y eran una idea original, pero no de National Comics, sino de Jerry Siegel, y esperaron a su reclutamiento para empezar a publicarlas sin su permiso. Como bien sabréis, fue debido a estas acciones deshonestas y a un descontento por parte de sus creadores que se produjo el infame juicio sobre los derechos de Superman, que terminó con Jerry Siegel y Joe Shuster alejados de su creación durante 30 años. El primer ejemplar de Superman, publicado sin intercesión de sus creadores y sin sus nombres en la primera página, fue el número 53, un especial 10 aniversario que contó con los guiones de Bill Finger y dibujos del ya establecido Wayne Boring. Aquí se nos mostraba el origen del personaje, que ya no coincidía con el de aquel primer número de Action Comics. Este nuevo origen era como un embudo de todo el resto de características, habilidades, orígenes y aventuras que se habían desarrollado durante los 10 años del personaje. Superman ya no venía de un planeta futurista de sobrehumanos, y tampoco era criado en un orfanato. Ni siquiera daba grandes saltos, y no hablemos de que mataba a criminales arrojándoles al vacío. Esta vez, Kal-El era el último hijo de Krypton, adoptado y criado por John y Mary Kent en Smallville. Durante su niñez había sido conocido como Superboy, y ya como adulto Clark Kent había llegado a Metrópolis para ejercer como periodista en el Daily Planet. Con su nueva vida comenzaron las aventuras de Superman, el Hombre de Acero. Nadie mejor que Bill Finger al guión y un Wayne Boring heredero del estilo de Shuster para contarnos este reinicio. A partir de 1948, fecha de publicación del Superman número 53, se dio paso a un personaje mucho más consolidado. La imagen que Boring había pulido ya no vería escudos que cambiaban entrega tras entrega, o colores que no se correspondían a su diseño del personaje. Superman, con su mítica S y su traje rojo y azul, además de su rizo y complexión atlética, apenas variarán durante años. Y el papel que Mort Weisinger, editor al cargo de la línea Superman, tuvo sobre las colecciones se hizo más latente. Llegaron las primeras películas del personaje, interpretadas por Kirk Calin, y en los cómics se dio paso a un periodo menos terrenal, en el que el apartado cósmico de DC empezó a fundamentarse de forma única frente a las manidas invasiones extraterrestres que tanto abundaban en los cómics de la época. Si bien la Edad de Oro no concluyó hasta mediados de los años 50, el Superman de Weisinger, Boring y otros de sus dibujantes más icónicos, Al Plastino, empezó a mostrar características típicas de años posteriores. En resumen, era un héroe mucho más establecido, pero aún lejos de lo que el cómic podía ofrecer, tanto en madurez como en continuidad. Y es que ese fue el problema de muchos personajes como Superman o Batman durante la Edad de Oro. Las ventas disminuyeron ligeramente, y quizás acobardados por este hecho y la persecución de la censura, los personajes se fueron infantilizando, hasta perder su interés original y aquello que les hacía únicos. La década de los 50 supuso un experimento continuo para National Comics, al darse cuenta que no podían contar todo el rato las mismas historias y de la misma manera.
La estabilidad laboral sería algo que muchos autores y editores desconocían, incluidos aquellos que trabajaban íntimamente con el Hombre de Acero. ¿Podría un mito como Superman estar en la cúspide eternamente? No os separéis demasiado de Kirby Crackle porque os lo contaremos muy pronto.